Okay, buenos días a todos hermanos que están aquí en la transmisión y a los hermanos que nos ven a través del internet por medio de sus celulares. Que Dios les bendiga. Entendemos que la fe en la vida del cristiano es algo que le mueve a buscar a Dios y que realmente esa fe es una fe genuina, es una fe verdadera, es una fe real, que tanto como la mente y el cuerpo se conjuntan para servir a Dios. No solamente es en la parte ideológica que nosotros podemos servir a Dios, quiero decirlo, sino también esa transformación que Dios ha hecho en nuestra mente viene y aterriza en nuestras vidas para nosotros vivir una vida como la que le agrada a Dios. Es una vida de fe y gracias a Dios, porque cada uno de ustedes en esa hambre que Dios ha puesto, en esa búsqueda, y entendiendo que la vida primaria aquí es espiritual y no tanto material, y que la vida espiritual sustenta a la material, con esa fe está usted en su casa congregado, que está usted en su casa viendo, esperando la palabra de Dios, y realmente es a Dios a quien buscamos. Realmente es una palabra de Dios la que nosotros estamos esperando. Realmente Dios es el que nos va a ministrar, Dios es el que nos va a fortalecer, es el que nos va a dar una visión, y realmente es la fe que usted y yo tenemos en estar buscando de Dios, y no solamente en este día, en el día del Señor, sino es una fe que nos lleva a buscarla diariamente, continuamente. Es una vida de fe que ha cambiado nuestra óptica de ver las cosas, y no solamente el domingo, y no solamente un fin de semana, sino día con día, hora tras hora, momento tras momento, acontecimiento que pasa tras acontecimiento. Nosotros estamos viendo la mano de Dios, o nosotros estamos esperando en lo que Dios hace o lo que Dios quiere hacer, y todas nuestras esperanzas, nuestros suspiros, los elevamos a Dios, tanto también como nuestras oraciones. Entonces, hermanos, queremos lo que Dios trae, y queremos que Dios traiga también a la vida de las personas que no se han convertido en una fe viva, una fe verdadera, una fe que procede a hacer lo que Dios dice, una fe que espera en Dios, una fe que busca a Dios, una fe que se alimenta de Dios, una fe que ve a Dios en los problemas, en las circunstancias difíciles, una fe que ve a Dios proceder, una fe que está esperanzado en Él, una fe que dice: mi único recurso, mi último recurso y el primer recurso es Dios aquí en la tierra. Y realmente, y con esa claridad de que, tanto como estas cosas que estamos nosotros mirando, es una realidad, pero es una realidad mayor, las cosas espirituales, lo que Dios nos ha mostrado. Y agradecemos a Dios por esta mañana, agradecemos a Dios por este domingo, y agradecemos a Dios por la fe que Dios le ha puesto en usted, y queremos que así sea. Es una búsqueda genuina, una búsqueda apasionada, una búsqueda real, una búsqueda que no consiste solamente en conocer algunos conceptos de la religión, unos conceptos de la doctrina, unos conceptos del grupo donde yo asisto, sino más bien poder conocer a Dios, que Él es la persona, Él es el motivo, Él es la razón, y Él es la única persona digna de que nosotros podamos confiar, de que nosotros busquemos, la única persona que nos puede dar una respuesta, que nos puede indicar nuestro futuro, que nos puede perdonar acerca de nuestro pasado, y que nos puede dar una herencia, y que es suficiente para darnos paz en esta tierra y para asegurarnos un futuro eterno. Realmente es Dios, y en esta mañana queremos dirigir nuestra mente, dirigir este momento de predicación, dirigir nuestras palabras hacia Dios, que Él es suficiente, que Él es todopoderoso, que Él es la persona indicada, Él es nuestro creador, nosotros somos sus criaturas, nosotros imperfectos, Él es perfecto, Él es eterno, nosotros temporales, nosotros necesitamos de Dios, Él es todo suficiente. Gracias a Dios por esta mañana. Entonces, hermanos, voy a empezar, y como introducción quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Algunas veces nosotros tenemos en nuestra mente tal vez el cristianismo ideal, entre comillas, claro. ¿Y cuál es el cristianismo ideal? Algunas veces
nosotros podemos imaginarlo o representarlo a través de aquella persona que se convierte. Bueno, después, en el cristianismo ideal, estoy hablando, claro, que algunas veces pudo haber sido así como lo voy a relatar, y en algunas áreas, pero realmente, como dijera un profesor de matemáticas, no todo es belleza en la vida, realmente. En esta vida vamos a pasar tribulaciones, circunstancias, momentos difíciles, pruebas, dificultades, incluso con nuestros hijos, con nuestra esposa, incluso en la iglesia, incluso en diferentes momentos, pero entendemos que Dios nos permite pasar todo este tipo de cosas para nuestro bien, de tal manera que el carácter del Señor Jesucristo se forme en nuestros corazones y nosotros podamos darle gloria a Dios. Entonces, en ese cristianismo ideal, entre comillas, ¿verdad? Pareciera ser que aquella persona se convierte, que después su esposa se convierte, también inmediatamente sus hijos se convierten, o aquel joven que se convierte, tal vez, y bueno, y la voluntad de Dios es que nuestra casa se convierta, o sea, realmente esta es una verdad. Sin embargo, no en todas las familias procede de la misma manera que inmediatamente pasa eso. ¿Y a qué voy? Voy a lo siguiente. Voy a que bueno, que de cierta manera este joven convertido busca o espera casarse, y bueno, la jovencita se presenta, una jovencita cristiana que sirve tal vez, y que esto realmente es la voluntad de Dios. Bueno, sin embargo, se casan, las condiciones se dan, y pareciera ser que, bueno, entre ellos no va a haber ningún problema, ninguna dificultad de acoplamiento, ningún momento tenso en los cuales ellos puedan exponer con un poco de algidez o un momento tenso en los cuales ellos puedan estar hablando. Y pareciera ser que a lo mejor y que en ningún momento van a tener ningún problema con sus hijos, con el hijo que están criando, con el joven que que está crecido, que en ningún momento vamos a tener alguna situación que estar platicando, que estar deteniéndonos para estar reivindicando el camino. Nosotros sabemos que la crianza de hijos implica un esfuerzo, un desgaste, un repetir, un instruir y tantas cosas. Pero pareciera ser, y bueno, en este ejemplo del cristiano ideal, que aquellos jóvenes se casan, que idealmente en esos 9 meses de embarazo no tuvieron ningún problema. Precisamente a los 9 meses nació el bebé que ellos tanto esperaban, anhelaban. Ese bebé nació de una manera todo normal, y no hubo ninguna complicación en el parto, no hubo ningún problema. Ya estaba muy dispuesto el médico, el doctor, tal vez en el hospital y todo eso. Esto realmente habla que no es la realidad, no es la realidad como nosotros lo vivimos, y como en un momento dado pudiéramos decir lo que es ideal. Y tal vez que este bebito que está creciendo nunca nos hayas despertado a las 2 de la mañana, nunca nos hayas hecho salir de la casa en emergencia para llevarlo al doctor, etcétera. Como tal cosa, hermanos, no existe. No existe esa cosa, esa vida tan ideal. Y bueno, que tal vez aquel matrimonio consiga una casa en la colonia ideal, con los vecinos ideales, con vecinos que tal vez no están con su música a altas horas de la noche, y etcétera. Esto realmente no es posible. Y bueno, ¿y a qué digo? ¿Y a qué llevo esto, hermanos? Que realmente vivimos en un mundo herido por el pecado. Esa realidad ideal que, bueno, acabé de describir como tal no existe. Y vivimos en un mundo herido por el pecado. Desde la caída del hombre, el efecto del pecado entró juntamente con el dolor. Y otras cosas son el resultado de nuestros caminos. Y yo he titulado esta enseñanza de la siguiente manera:
Dios no prometió una vida sin aflicciones, sino más bien Él prometió estar con nosotros a través de ellas. Dios, o alguien lo decía de otra manera, Dios no nos prometió una vida sin enfermedades, sino más bien la victoria sobre las enfermedades. Dios no nos prometió una vida sin problemas, sino más bien nos prometió que Él estaría con nosotros a través de esos problemas. Y para ilustrarlo y para que quede claro, vamos a citar algunos ejemplos de la Biblia que nos dan a entender que nosotros como cristianos vamos a tener que padecer, ya sea en un momento por la persecución por ser cristianos, pero también vamos a padecer aquí. Dios nos va a hacer pasar una estrechez, Dios nos va a hacer pasar momentos difíciles, Dios nos va a hacer enfrentar problemas, Dios nos va a llevar por un camino, y de igual manera como el pueblo de Israel, Dios lo llevó a través del desierto, y no porque a Dios se le hubiera ocurrido llevarlo a través de esos caminos solitarios, de esos caminos asoleados, de esos caminos donde había serpientes, escorpiones, sino más bien Dios tenía para ellos y tiene para nosotros un propósito muy claro, y ese propósito es de perfeccionar nuestra fe, de perfeccionar nuestro carácter, y que nosotros podamos glorificarle a Dios, que nosotros podamos y esa obra que Dios hace en nosotros sea perfeccionada de tal manera que nosotros presentemos a Dios un carácter como el de Jesús aquí en la tierra. Y vamos a Isaías 43:2, si es posible buscarlo, búsquelo, pero voy a avanzar un poquito rápido dando a entender que en este mundo tendremos aflicción. El Señor Jesús le decía a los discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero mirad, yo he vencido al mundo. Y lo decía a través de las persecuciones que iban a venir. En el contexto que se habla precisamente de esto. Sin embargo, también nosotros vivimos en un mundo caído, y en esta tierra no vamos a ver una perfección total. No esperemos las cosas que salgan bien como nosotros esperemos, sino más bien que esas cosas que van a venir sobre nosotros, esos momentos difíciles o esas situaciones, hagan que en nosotros se produzca lo que Dios quiere producir en nuestro carácter, en nuestra vida, y de esa manera Dios sea glorificado. Vamos a leer Isaías 43:2. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No dice: no pasarás por las aguas, no dice: no pasarás por los ríos, no dice: no pasarás por el fuego, sino más bien dice: cuando pases por las aguas, cuando pases por los ríos, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Salmo 23:3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es una parte que vamos a ver también, que Él mismo nos va a llevar por esos caminos, que Él mismo nos va a guiar. Él es soberano, y no es la condición de nosotros, de cada cristiano, de cada persona convertida, incluso las personas que no han creído en Dios, que la condición en la cual están, en los momentos que están atravesando, que son casos fortuitos, que son casos que Dios no sabe que estamos pasando, mas sin embargo Dios permite que pasemos por estas circunstancias, porque es Dios quien nos lleva. Y luego dice: por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y dice el verso 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y de igual manera no dice: no pasarás por el valle de sombra de muerte. ¿O sí lo dice, hermanos? Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Y no entendamos mal, hermanos. No entendamos que aquí se refiere al valle de sombra de muerte, de que ando en tibieza, ando volando bajo, hermanos, ando como que un poco tibio, un poco frío, estoy como que pisando en el pecado allá afuera, y ya otra vez regresé a las caguamas, otra vez regresé a las cervezas, y bueno, estoy caminando en valle de sombra de muerte. Dice la Escritura: aunque ande en valle de sombra de muerte. Y anteriormente el verso 3 dice: me guiará por sendas de justicia. Dios es el que está guiando.
No temeré mal alguno, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, me dirán, sigue adelante. Vamos. Voy a leerlo en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, el Salmo 23, y dice de la siguiente manera: Él renueva mis fuerzas. ¿Por qué? Porque uno se cansa. Humanamente uno se cansa. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Y el verso 4 dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. El Salmo 41:2 dice de la siguiente manera, y dice así, Salmo 41:2, lo voy a leer desde el inicio. Dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. Ese hombre es un misericordioso, porque no solamente piensa en el pobre, ese hombre busca bendecir al pobre, y no solamente busca, lo hace, dice. En el día malo lo librará Jehová, o sea, Dios lo va a librar. Pero ¿qué dice el verso 2? Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Hasta ahí pareciera ser, y está bien, y es correcto, porque la palabra de Dios es verdad, y Dios está prometiendo eso. Dice el verso 3, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. ¿Y a qué se refiere, hermanos? Que Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. ¿A qué se refiere? O sea que ese hombre misericordioso, que ese hombre piadoso, cristiano, va a pasar un momento de dolor, va a pasar un momento de angustia, y más bien está refiriéndose a una enfermedad, porque continuamente dice: mullirás toda su cama en su enfermedad. ¿Se va a enfermar o no se va a enfermar en algún momento, hermanos? Porque, hermanos, estamos en un mundo caído. Desde que Adán y Eva pecaron, la muerte entró, la enfermedad entró, el dolor entró, hermanos. Y nosotros no pensemos tener una vida perfecta en todo el sentido, ninguna enfermedad, ningún problema, ninguna discusión, vamos a decirlo así, un momento álgido, como dice el pastor, con nuestra esposa. No voy a tener ninguna dificultad con mis hijos, siempre obedientes, una vez les digo y lo hacen, nunca tendré que repetirle 2, 3 veces, etcétera. Y mira, las 4 áreas de que habla Lucas: crecen en sabiduría, en inteligencia, en la gracia de Dios y con las demás personas. ¿Cuántos de nosotros tenemos que estar motivando a nuestros hijos? Ven para acá, ven, saluda, no es de esa manera, haz esto, se le olvidó, recuérdalo otra vez, etcétera. Y aquí está hablando acerca de la enfermedad, que va a llegar en un momento de nosotros la enfermedad. Job no fue la excepción, ni otros personajes de la historia no fueron la excepción. Pasaron un momento de enfermedad, y Dios está prometiendo: en ese momento de enfermedad yo voy a mullir toda tu cama. ¿Qué quiere decir? Que va a suavizar, va a hacerla más suave. Ese momento tan tenso, ese momento tan duro, ese momento difícil, va a hacer que sea más suave, porque Dios va a estar con nosotros. Así lo dice el Salmo 41. Lo sustentará sobre el lecho del dolor, va a ser su sustentador, va a ser su esperanza, va a ser su fuerza, va a ser su sostén, va a ser aquella fuerza dentro de sí que le motive a esperar algo más de Dios, que le motiva a tener una esperanza más allá, más digna, más eterna, más espiritual, como Dios lo hace. Y dice: mullirás toda su cama en su enfermedad. Una vida ideal, sin problemas, no existe aquí en la tierra, hermanos. Esa vida ideal, sin problemas, sin dificultades, sin enfermedades, no existe. Por las razones antes mencionadas, Mateo 7:25 dice, y Dios lo está diciendo claramente, ya en las parábolas que se habla acerca, descendió lluvia,
y vinieron ríos y soplaron vientos y qué, y golpearon. Y golpearon, hermanos. Hay un golpe y golpe, no dice, y acariciaron aquella casa. Es un golpe, es una fuerza impetuosa que llega a la vida, tipo y figura, o a la casa, tipo y figura de la vida. Dice, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, no esperemos en esta tierra, en esta vida. Claro, no esperemos esa vida, no pensemos que esa vida ideal, que la vida cristiana va a llegar sin ningún problema. Y no quiero estimularnos a que nosotros vivamos como nosotros queramos, diciendo, bueno, si de por sí vamos a tener problemas, pues de todos modos al rato me doy un round con mi esposa. Si de por sí vamos a tener problemas, dejo a mis hijos descriados y ahí que de por sí vamos a tener problemas, hermano. No, eso no, a eso no me refiero, hermanos. Una cosa es la irresponsabilidad nuestra, la dejadez, la flojera, la mediocridad. Y otra cosa es que nosotros estemos batallando con un corazón, estemos batallando, estemos lidiando por el momento, por el punto de que nosotros queramos ser santificados por Dios, de que nosotros seamos perfeccionados y de que esas circunstancias puedan ser tomadas para un beneficio espiritual eterno en nuestras vidas. De esa manera. Entonces, hermanos, una vez que ya di esta pequeña introducción, pudiéramos citar a algunas personas más. Por ejemplo, la vida de José. La vida de José al inicio no fue del todo muy esperada como nosotros lo quisiéramos entender. Si nosotros pudiéramos enfocarnos a la vida de un cristiano como la vida de José, muchos objetarían. Muchos dirían en un momento dado, no, así es la vida cristiana, como flexible en el libro de Progreso del Peregrino, que dice, si así es la vida cristiana, si así están estos problemas, si así está la situación, yo mejor me regreso. Y flexible se regresó. La vida de José ilustra no una familia ideal. Había hermanos que le aborrecían. No estaba en una familia ideal. Había hermanos que lo odiaban, que lo vendieron y llegó a ser un esclavo en un lugar muy distante, sirviendo. Y lo peor de todo, fue metido en la cárcel. Pero dice la Escritura que Dios estaba con José. Bueno, entonces, es que la vida cristiana no consiste en lo bien que nos vaya, en los problemas que nosotros evitemos. Y claro, no vamos a andar buscando problemas por donde quiera, sino más bien en que Dios cumpla los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y Dios estaba cumpliendo un propósito en José. Y Dios cumplió un propósito en el pueblo de Israel. Y Dios cumplió un propósito en cada una de las personas. Y Dios va a cumplir un propósito a través de estas circunstancias que estamos pasando. Y Dios quiere formar un carácter. Y Dios tiene propósitos buenos, propósitos de bien, propósitos de vida eterna que no cuadran con la óptica humana, que no cuadran con un corazón carnal, que no cuadran con la mente humana de allá afuera. ¿Por qué? Porque los propósitos de Dios son buenos. Y Dios quiere formar primeramente el corazón. Y de esa manera, así es, Dios tiene planes. Y pudiéramos hablar del apóstol Pablo también. Segunda de Corintios 1 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. O sea, realmente nuestras fuerzas se acabaron. Ya no teníamos más. Todo aliento dentro de nosotros se agotó. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Y qué propósito tenía Dios para el apóstol Pablo? El verso 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismo sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos,
sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Por qué Dios llevó al apóstol Pablo en esta situación, hermanos? Para que no confiara en él mismo. Y de igual manera Dios nos hace pasar y nos está pasando por este tiempo, por tiempos de contingencia, por tiempos difíciles. Y el punto es que nosotros no nos elevemos en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia fuerza, en lo que nosotros podemos hacer, en nuestra capacidad, sino Dios nos quiere llevar a que nuestra esperanza esté fija en dónde, y nuestra fuerza en Dios, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y podemos hablar de algunos otros personajes más recientes: Corrie ten Boom, Gladys Aylward, Richard Wurmbrand y otros personajes más. De esta manera decía Corrie ten Boom, dice: si miras alrededor, te vas a entristecer. Si miras hacia adentro de ti, o sea, te vas a, igual, o sea, te vas como a desfallecer. Pero si miras a Dios, vas a tener una esperanza, te vas a encontrar un alivio. Entonces, vamos a orar, hermanos, para que Dios nos bendiga. Dios no nos ha prometido una vida sin aflicciones. Dios no nos ha prometido una vida sin problemas. Dios no nos ha prometido una vida sin dificultades. Dios nos ha prometido que Él va a estar con nosotros a través de esos momentos. Y vamos a pedirle a Dios, quiero que usted allí donde está, en su lugar, le pida a Dios para que Dios me dé sabiduría, para que Dios me use, para que Dios transmita lo que debe transmitir, para que yo hable lo que debo de hablar. Y de esta manera, Dios ministre su corazón, ministre su vida, Dios le dé esa esperanza, Dios forme el carácter que Dios quiere formar en nosotros, en nuestras vidas, y realmente nosotros podamos apreciar a Dios como tal es real. Y podamos darle gracias. Padre bendito, gracias porque permites, Señor, que pasen estas cosas que estamos pasando. Dice tu palabra que todas las cosas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, Padre bendito. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo que tú nos permites de escudriñar tu palabra, de saber tu palabra, Señor. Permite que sean tiempos de guardar tu palabra, Padre bendito, de levantar nuestros ojos al cielo, de ver que el cielo gobierna sobre la tierra, de que no tenemos fuerzas, que solamente Dios nos va a ayudar en cualquier cosa que estemos pasando, en cualquier situación, una estrechez económica, una estrechez de salud, una dificultad en el matrimonio con nuestros hijos, una dificultad en la familia, problemas. Nadie jamás nos va a poder ayudar. Dios es suficiente, Dios es poderoso. Tal vez alguien nos echará una manita por ahí en un momento dado, pero que nuestra fuerza, que nuestra esperanza, que nuestros motivos, que nuestra fe esté cimentada en Dios que es todopoderoso. Padre bendito, y de esta manera te pedimos que, Señor, abras nuestros ojos, podamos entender la realidad de esta vida, Señor. No vivamos en un sueño utópico, Señor. No vivamos en un sueño irreal, Padre bendito, Señor, sino más bien nuestros corazones puedan proceder conforme a la verdad, conforme a la realidad que estamos viviendo, Padre bendito. Y de esta manera, Señor, te busquemos en el nombre de Cristo Jesús. De esta manera, Señor, te encontremos y sepamos el motivo por el cual tú nos creaste. Bendito Dios, haz esto en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Glorifícate, Señor, es tu palabra.
Tu palabra es verdad, Señor. Permite, Señor, que esta palabra sea dirigida conforme a tu voluntad. Padre bendito, la suma de tu palabra es real, es verdad. Tú no mientes. Esa es nuestra confianza, es que tú eres un Dios verdadero, que hablas verdad, que cumples tus propósitos, que cumples tus palabras. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por eso quiero que veamos 3 escenas en la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y vamos a ubicarnos en Éxodo 14, 9. Estas 3 escenas nos van a mostrar algunas condiciones, y no solamente algunas condiciones, sino el resultado del pueblo de Egipto al pasar o al atravesar estas circunstancias difíciles, la reacción que ellos tuvieron. Y bueno, y eso va a reflejar la reacción que nosotros tenemos o estamos teniendo o van a tener algunas personas ante las situaciones de estrechez de cualquier forma, de cualquier índole. Vamos a Éxodo 14, verso 9. La historia creo que la mayoría de las personas la sabemos. El pueblo de Israel estuvo morando en Egipto, trabajando como esclavos por 430 años. Así había sido la promesa de Dios a Abraham. Le había dicho: pero ten por cierto que tu pueblo va a estar morando en tierra ajena por 400 años. Y así fue. Realmente Dios tenía sus planes, Dios tenía sus propósitos. Es más, la palabra de Dios dice: porque aún no ha llegado la maldad del amorreo a su colmo. O sea, Dios tenía todo esto planeado. No se le salió nada del control. Dios sabe, y Dios es, y Dios hace las cosas como Él las sabe hacer. Y entonces Dios envía a Moisés para que liberte al pueblo de Israel de Egipto. Faraón se endurece. Dios también endurece el corazón de Faraón. Ambas cosas. Y a través de plagas que Dios envía al pueblo de Egipto, es como en la última, claro, tiene que ser la última, ¿verdad? En la muerte de los primogénitos, es donde deja salir al pueblo de Israel y sale, como dice la Escritura, con mano poderosa, con mano fuerte. Dice en el capítulo 14, verso 9, cuando ya ellos salían, el contexto dice que Faraón como que reacciona y dice: bueno, ¿cómo es que hemos dejado de ir a los hijos de Israel para que no nos sirvan? O sea, como que abre los ojos o de cierta manera reacciona ante sus intereses egoístas y manda a su caballería, a los mejores carros, mejores jinetes, soldados, tras el pueblo de Israel. Y vamos a leer Éxodo 14, 9. Dice: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ahí hay una parte que yo he subrayado, puesto en negritas de acuerdo al propósito de esta enseñanza: temieron en gran manera. Dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Allá había sepulcros, por lo menos. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Esa parte que subrayamos: temieron en gran manera. El miedo se apoderó de ellos. Una vez mi hijo me preguntó: oye papá, ¿es malo tener miedo? Y bueno, mi respuesta fue, no hijo, no es malo tener miedo. Lo malo es que el miedo se apodere de ti
y te domina, entonces allí ya sí es malo. Y realmente somos humanos y en un momento dado vamos a tener miedo. Pero cuando el miedo se apodera de nosotros, como le pasó a Saúl, dice que el miedo se apoderó de él. El miedo nos hace proceder de maneras alocadas, de maneras que realmente no son razonables, y nos hace proceder de formas que no agradan a Dios. En este caso, una desconfianza. Entonces, ese miedo le hizo traer a ellos pensamientos fatalistas. O sea, vieron a los egipcios, vieron a los carros de Faraón, vieron a los soldados y dicen, se apodera de ellos el miedo y dice, vamos a morir. Vamos a morir. Prácticamente cuando alguien le dice, oiga, usted tiene esta enfermedad, y usted reacciona de una manera con miedo y fatalista, voy a morir. O sea, el doctor le está diciendo un diagnóstico, pero usted está diciendo, ya voy a morir. Esos pensamientos fatalistas surgen de un corazón que no pone primero a Dios antes que las circunstancias que enfrenta uno. De igual manera pasó con los 10 espías. Los 10 espías que fueron con Josué y Caleb a reconocer la tierra, esperaban una destrucción. Ellos mismos estaban diciendo, o sea, ya fuimos a reconocer la tierra, realmente es la tierra como tú la dices, pero nos va a ir mal. Lo puedo poner en un partido de básquetbol, ¿verdad? Ya están allá los chavos altos, 5, 6, 7 y están encestando, y entonces llegamos unos chaparritos, ya los vemos, ya perdimos. O sea, están anticipando la derrota antes que enfrenten. O sea, están viendo las circunstancias tan difíciles, están viendo los problemas, están viendo todo lo que puede ver el ojo humano, tan real, para decir ya, aquí ya estamos tronados, de aquí de esta no salimos. Y ese miedo había llegado a ellos de una manera, de tal forma que había cambiado su forma de pensar, y venían pensamientos fatalistas. Y lo que dijeron los 10 espías, dicen, no podremos subir contra aquel pueblo. Es más fuerte que nosotros. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? Inmediatamente la carne empieza a vaticinar lo peor. Inmediatamente la mente natural, la mente carnal empieza a mirar la destrucción, empieza a mirar las cosas que realmente Dios no tiene en sus planes. Un ejemplo también, vamos a verlo en el profeta Elías, vamos a leer 1 Reyes 19. Dice, y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Cuando uno ve esas circunstancias, esos problemas tan difíciles, cuando uno no ve lo que uno espera, cuando uno ve las condiciones que nosotros hemos estado acostumbrados a ver, cuando uno no ve lo que realmente uno considera como bueno, lo mismo que le pasaba al profeta Elías, uno puede decir, también, ¿por qué ya mejor no muero? ¿Por qué no ya termino con estos problemas? Porque no hay solución realmente. Mi matrimonio no tiene sentido. La situación con mi esposa no tiene una solución. O usted, joven, puede decir que ya me está escuchando, esta vida ya no tiene sentido vivirla. Ya no hay una respuesta para mí. Ya no hay una respuesta para mi enfermedad. Ya no hay una respuesta
porque mejor va a ser que yo muera. Y de esa manera muchas personas están tomando decisiones y han procedido conforme a ellas, buscando la muerte. Job fue otro caso. Y que Dios nos ayude, hermanos, para que en ese momento de la prueba, para que en ese momento de la tribulación, ya sea una estrechez, la estrechez que estamos atravesando, ya sea una estrechez económica, ya sea una estrechez en una situación en la familia, en la casa, en el trabajo, de cualquier manera, nosotros podamos levantar nuestros ojos al cielo y ver que hay una esperanza, que Dios es suficiente y que Dios no nos va a dejar a ninguno de nosotros, no nos va a dejar desamparados y no se va a olvidar Dios de nosotros, porque Dios es el que tiene planeado, el que está orquestando cada cosa que nosotros estamos atravesando y cada situación que nosotros, Dios lo sabe y Dios lo entiende perfectamente y Dios sabe que estamos en este momento y Dios sabe nuestra condición y Dios sabe nuestro estado. Dice Job 3:10, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquellos pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Otro punto que los hijos de los israelitas decían, en otras palabras, porque ellos decían, mejor nos hubiera sido morir en Egipto porque allí teníamos sepulcros. Aquí si vamos a morir, vamos a quedar tendidos en el desierto. Pobrecitos de nuestros cuerpos, vamos a quedar tendidos, las aves tal vez, los animales, etcétera, vamos a quedar de esa manera. No vamos a tener una sepultura, por lo menos en Egipto sí la tenemos. Pero quiero decirle, hermanos, que lo peor no es morir. Y lo peor, o sea, que en este sentido, y lo peor no es quedar sin sepultura. Lo peor de la vida es que usted muera sin una esperanza. Lo peor de la vida es que no es que usted no tenga una sepultura, una cristiana sepultura, como se dice. Lo peor de esta vida es que usted esté caminando sin Dios. Lo peor de esta vida es que usted tenga sus propios propósitos que cumplirlos. Al final de cuentas se dará una idea o entenderá que la vida no consiste en vivir por nuestra propia cuenta. Lo peor de la vida es morir sin Dios, morir sin una esperanza, morir sin esa gracia que haya influenciado nuestros corazones para la vida eterna. Y bueno, hermanos, lo peor no es estar en una condición, porque, bueno, en un momento podemos ver gente que se enferma. Lo peor no es estar enfermo, lo peor no es estar manco, lo peor no es estar cojo, lo peor no es estar ciego, lo peor no es estar paralítico, lo peor no es estar confinado. Lo peor es que nuestro corazón no tenga una esperanza. Dios no haya perdonado nuestros pecados. Ese es lo peor. Sin embargo, Dios en su misericordia, a través de esta escena que estamos viendo, dice en Éxodo 14:30, o sea, lo que Dios hizo. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. 3 veces se menciona el nombre de Jehová, dando a entender que Jehová se engrandeció,
Jehová se magnificó. Lo que nosotros podemos hacer es confiar en Dios. Lo que nosotros podemos hacer es decir: Señor, sea hecha tu voluntad. Lo que tú quieras hacer de mi vida, estoy dispuesto. Señor, confío en ti, en que tu mano me sostiene, en que tu mano me llevará por el camino que tú quieres, en que tú eres suficiente, en que tú eres poderoso, en que la vida es más que la comida y el cuerpo es más que el alimento, y tú me vas a sustentar y tú estarás conmigo. Otra escena que nos habla al respecto de esto es en Éxodo 15:22. Es otro momento donde el pueblo de Israel, de igual manera, pasa una estrechez. Dice así en Éxodo 15:22: hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Un escritor decía, haciendo referencia a los adolescentes, cuando dice que corre el joven, abre el refrigerador, ve llena las cosas, ve el refrigerador lleno de algunas cosas, y cuando lo mira dice: no hay nada que comer. O sea, cuando ve que el refrigerador tiene diferentes cosas, hay diferentes cosas guardadas, abre el refrigerador y dice: no hay nada que comer. Y bueno, y de esta manera, aquí una enseñanza que podemos extraer es que el pueblo de Israel había olvidado lo que Dios había hecho en Egipto. En Éxodo 15:22, estamos ahí. En este contexto, hermanos, si nosotros regresamos algunas líneas o algunos párrafos, María había terminado de cantar con su pandero, y todas las mujeres habían terminado de cantar de los hechos gloriosos que Dios había ejecutado contra los egipcios. Inmediatamente en el 22 sufren esta situación, y en tan poco tiempo el pueblo de Israel había olvidado quién era Dios y lo que Él hace por su pueblo. Y realmente la tendencia del hombre es a olvidar. Y hermanos, y ojalá que fuera en el sentido de esta manera que lo voy a decir. Ojalá que las cosas malas o que lo que nos han hecho se nos olvidaran rápido. Desafortunadamente no lo es así. Olvidamos las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros. Esa es la tendencia del hombre. Esa es nuestra mente. Creo que por eso Dios siempre le habló al pueblo de Israel: acuérdate. Y en el libro de Deuteronomio, solamente para ilustrar, hace varias veces, muchas veces: acuérdate y no te olvides. Voy a leerlo de una manera rápida, que Dios le está diciendo al pueblo de Israel: no te olvides. ¿Por qué? Porque es la tendencia humana de usted, es la tendencia humana del hombre, fue la tendencia que tuvo el pueblo de Israel de olvidar las cosas. Pero ¿cuáles cosas, hermanos? Los hechos gloriosos que Dios ha hecho, los hechos gloriosos, los milagros, la realidad de Dios, la palabra de Dios cuando llegó a nuestra familia, cuando llegó a nuestro matrimonio que estaba casi destruido, cuando Dios hizo un milagro en nuestro hijo, cuando Dios hizo un milagro en nuestra esposa, cuando nosotros estábamos en el hospital enfermos y casi a punto de morir, y oramos una oración afligida y humilde delante de Dios, y Él nos escuchó. Sin embargo, a través del paso del tiempo, a través de los años, nosotros podemos dejar eso en el olvido. Y eso va a hacer que nosotros empecemos a ver
más las circunstancias, empecemos a vivir por nosotros mismos. Pero de igual manera, este pueblo había olvidado ya en una forma tan rápida lo que Dios había hecho por ellos. Se había olvidado que Dios había enviado las plagas, se había olvidado que Dios había abierto el mar rojo, se había olvidado que había preservado a sus hijos de la muerte en el día de la muerte de los primogénitos, se había olvidado de tantas cosas que Dios había hecho, se había olvidado que Dios se había manifestado, se había olvidado de esas cosas buenas. Y aquí también yo quiero decirle que nosotros podemos olvidar. Así tan fácil, muy fácil, lo que Dios ha hecho con nosotros. Voy a leer en Deuteronomio varias partes de Deuteronomio, y bueno, y no de toda la Biblia, solamente algunas, en las cuales Dios nos está diciendo: no te olvides, no te olvides. Voy a leer, dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Deuteronomio 4:23. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros. No te olvides. Deuteronomio 6:12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos. Deuteronomio 8:14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Deuteronomio 9:7. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto, etc. Deuteronomio 32:18. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu Creador. Esta es una tendencia humana. Es una tendencia a olvidar los beneficios que Dios ha hecho con nosotros. Hay un canto que dice: y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Te has olvidado que Dios sanó a tu hijo. Te has olvidado que Dios hizo un milagro en tu hijo. Te has olvidado que Dios le reveló algo a tu hijo a través de la palabra. Te has olvidado de que Dios se libró de la muerte. Te has olvidado de que Dios restauró tu matrimonio. Te has olvidado de que Dios te sustentó. Te has olvidado que tú tenías una estrechez de cualquier índole, de cualquier magnitud, y Dios sobró con poder. Que a lo mejor también estabas, como lo hemos visto, que Dios ha liberado a personas, pero un momento Dios las libera, pero después se olvidan del milagro, de la sanidad, que a lo mejor su columna estaba chueca, estaba torcida y no podía caminar, y Dios lo sanó. Que a lo mejor le dijeron: usted tiene problemas de cáncer, y Dios lo sanó. Vino, oró el pastor, oró el hermano, y Dios lo sanó. Dios estuvo ahí presente. Dios hizo una obra maravillosa de poder. Sin embargo, a través de los años, o a través del corto tiempo, nosotros podemos olvidar esto, que Dios ha hecho tantas cosas por nosotros, que Dios se ha magnificado, que Dios se ha glorificado, que Dios nos ha dado un testimonio claro y fiable de que Dios es suficiente, de que Dios es poderoso, de que Dios mueve cielo, tierra y mar y todo cuanto Él quiere por causa de su nombre, y lo hace para sus propósitos, y lo hace como Él quiere, porque Dios es el Señor. Por eso dice la Escritura: bienaventurados todos los que confían en Él. Porque Dios no es un hombre, no es un Dios de madera, no es un Dios de palo, no es un Dios de piedra, no es un Dios que no se mueva. Es un Dios que nos ha creado, es un Dios que entiende todos los tiempos, que sabe qué va a pasar en el futuro, que entiende nuestra vida, que entiende nuestra condición, que Dios se compadece de aquellos que le buscan, que sabe que somos hombre, que somos polvo, que somos tierra, hermanos. Pero Dios quiere que no nos olvidemos, que no nos olvidemos. Y a lo mejor su esposa no podía tener hijos, y usted fue con el pastor, y el pastor oró, y los hermanos oraron. Y esa es una realidad, hermanos. Lo hemos visto no una vez, hemos sabido varias veces
Cuando la palabra de Dios dice sí y sea así. ¿Y por qué se ha olvidado usted de Dios? ¿Por qué se olvida tan fácil? ¿Por qué ahora las condiciones que nos acechan, las condiciones que nos sobrevienen, nos hacen entrar en temor, nos hacen entrar en pánico, nos hacen entrar y nos hacen olvidarnos de que Dios siempre ha salido por su pueblo, de que Dios siempre ha salido adelante, de que Dios ha encarado, Él mismo ha llevado nuestras cargas, nuestras dificultades? Simplemente nosotros confiemos en Él, nosotros esperemos en Él. Y también otra cosa, otra verdad que podemos aquí ver, hermanos, es que se habían olvidado de que Dios es quien los lleva por el camino. Dios era el que llevaba al pueblo de Israel, y la Escritura dice claramente que iba una columna de fuego de noche y una nube de día. ¿Quién estaba guiando al pueblo de Israel? Dios estaba guiando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no iba solo. El pueblo de Israel no solo iba liderado por Moisés, por Aarón. El pueblo de Israel no divagaba en el desierto como sin brújula, como sin destino, como que bueno, a ver hacia dónde vamos, a ver si encontramos unos manantiales, a ver si encontramos ahí algunos oasis para que podamos nosotros mantenernos. Hermanos, eran 600,000 personas en el desierto que Dios estaba sustentando, que Dios estaba guardando, que Dios estaba guiando, que Dios estaba sosteniendo, que Dios estaba alimentando y que Dios estaba proveyendo momento tras momento y día tras día. 600,000 personas en el desierto, y Dios los mantuvo 40 años. Hermanos, ellos se habían olvidado, y por eso es que constantemente la murmuración era en contra de Moisés, y miraban a Moisés y le decían: Moisés, ¿por qué nos has traído a este lugar? Moisés, ¿por qué nos haces pasar esto? Moisés, te lo habíamos dicho, era mejor morir en el desierto. Moisés, y una protesta y una murmuración, y se habían olvidado de que Moisés no los había sacado, que Dios había utilizado a Moisés para sacarlos, pero el autor intelectual, el autor, el que había planeado, el que había orquestado todo esto, era Dios. Él era. Dios es el que estaba dirigiendo al pueblo. El pueblo no dirigía, no caminaba divagando. El pueblo no caminaba a la deriva. El pueblo no procedía sin saber a dónde llegar. Dios era el que había determinado que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Y se habían olvidado de que Dios era quien los llevaba por ese camino. No era él, no era Moisés. Dios estaba utilizando a Moisés, ni eran ellos por sí solos. Voy a leer la nueva Biblia Viva. En Deuteronomio 8 dice: ¿recuerdas cómo te condujo el Señor a través del desierto durante estos 40 años? Humillándote y probándote para saber dónde estaban tus prioridades. Dice así: ¿cómo te condujo el Señor a través del desierto? Deuteronomio 8, Nueva Biblia Viva. Durante estos 40 años, humillándote y probándote para saber dónde estaban tus prioridades. Así lo dice. Y si realmente obedecerías o no sus mandamientos. Sí, Él te humilló dejándote pasar hambre, y luego te dio a comer maná, alimento que no conocían tú ni tus antepasados. Él lo hizo para que comprendieras que no solo de pan vive el ser humano, sino de la palabra de Dios. En estos 40 años tus vestiduras no se han envejecido, ni se te han hinchado los pies. Así podrás comprender
que como un padre disciplina a sus hijos, el Señor te disciplina para ayudarte. 2 puntos importantes aquí. Dios es el que nos está llevando. Y lo está haciendo para formar un carácter en nosotros. 2 puntos importantes. El primero, Dios es el que nos está llevando a cada uno de nosotros y también como iglesia, y nos está llevando, y Dios quiere cumplir sus propósitos en nosotros. Y lo dice de esta manera: podrás comprender que como un padre disciplina a sus hijos, el Señor te disciplina ¿para qué? Para ayudarte. Hay un verso en la Escritura que dice: como el padre al hijo al quien quiere. Y realmente esto es entendible. Cuando usted tiene que corregir a su hijo, tal vez tenga 8 meses de edad o 1 año, usted tiene que hacerlo. Usted entiende que debe corregir a su hijo de 1 año, año y medio. Claramente lo tiene que corregir con vara. Pero le viene el sentimiento a usted y le dice: ay, me duele, no lo voy a hacer, es que va a llorar. Y algunas mamás terminan llorando junto con los hijos. Y bueno, no solamente algunas mamás, también algunos papás. O sea, en el dolor y no en el rechazo de hacer la voluntad de Dios de corregir a sus hijos, sino sabiendo, enterneciéndose. Y realmente el dejar sin disciplinar a nuestros hijos es un mal peor que nosotros le podemos hacer. Es un mal peor. Y a veces nosotros vemos la disciplina mala. Ese maestro es muy estricto, muy disciplinado. No, eso es malo. No, eso es un maestro bueno. ¿Por qué? Porque la carne está acostumbrada a la indisciplina, al desorden, al que no me exijan, al no entregar tareas, al no trabajar, al no hacer las cosas bien. Y cuando vemos a alguien que exige, que pide como tal y que es justo, la tendencia de la carne es resistirnos. Como que esta persona me quiere hacer un mal. Pero jamás está en la intención de Dios en hacernos un mal a nosotros. Al contrario, hermanos, Dios siempre ha tenido buenos propósitos para nosotros, buenos planes. Para muestra un botón, solamente vea hijos que están siendo disciplinados, y no solamente en el área de la vara, que tienen una disciplina establecida en cuestión de trabajo, en cuestión de estudio, etcétera, y a la postre que la disciplina del padre es una disciplina que le hace un bien a su hijo. Pero vea a esos hijos consentidos, pero vea a esos hijos que su papá, que tal vez la mamá lleva la mochila, la guitarra, el teclado, y el niño va tan tranquilo ya de 11 años, que le hacen todo, que le tienen su cama, que le llevan el jugo a la mesa y todo eso. Que no lo disciplinan en el trabajo, ¿no? Porque bueno, tal vez se vaya a lastimar sus manos, etcétera. Y todo eso, ¿cuál va a ser el resultado, hermanos? Que se le hace un mal a esa persona. Estamos dejándoles ver estamos llevándolo a una irrealidad. La realidad allá afuera no es así. La realidad es que tiene que haber responsabilidad en el trabajo. La realidad allá afuera es que si, como en la empresa, no llegas un día, no se te paga. Hay una penalización, hay todo eso. Y no hacerlo, el hecho de no disciplinar a nuestros hijos, es llevarlos a una irrealidad. Es hacerles un mal en vez de hacerles un bien. Entonces, hermanos, yo pregunto, ¿quién dispuso que el pueblo de Israel caminara por el desierto, que no encontrara agua y padeciera hambre? De acuerdo al texto que acabamos de leer. ¿Quién lo dispuso? Dios. Es claro.
¿Fue una mala suerte del pueblo? ¿Fue algo fortuito de que, bueno, caray, esto creo que salió de los planes de Dios? Esto no, creo que Dios no está controlando. Dios mismo dice que guiaba. Me guiará por sendas de justicia, aunque ande en valle de sombra de muerte. Dice, me guiará por sendas de justicia, aunque ande en valle de sombra de muerte. En las versiones inglesas usan el verbo led, o sea que Él va conduciendo, Él va liderando, Él nos va llevando. Incluso el mismo Espíritu llevó a Jesús al monte para ser tentado por el diablo. Hermanos, ¿por qué lo hizo? También mi hijo me preguntaba, bueno, hijo, sé que me estás viendo. Y en ese momento él me decía, bueno, si Dios sabía que los 10 espías que habían ido a Israel, que habían ido a reconocer la tierra, sabían que iban a protestar, ¿para qué los manda? O sea, si ya sabía Dios anticipadamente que estas cosas iban a ocurrir, Dios quería saber lo que había en tu corazón. Dios quería saber lo que hay en tu corazón. Hermanos, y estas cosas que están pasando nos hacen ver cuál es nuestra prioridad, como leímos anteriormente. Un hombre llega platicando conmigo y dice, cuando hay trabajo, nos protestamos del trabajo. Es mucho trabajo, es esto, y estamos refunfuñando, estamos contrariando, estamos protestando. Y cuando no hay trabajo, ahora no hay trabajo, ahora esto, y de igual manera estamos protestando, estamos refunfuñando, etcétera. Cuando había mucho trabajo, usted no leía la Biblia, no tenía tiempo para leerla. Y ahora cuando no tiene trabajo, tampoco la lee. O sea, es tan desesperanzado que usted está. Por eso dice la Escritura en esa versión, dice, para ver dónde estaban tus prioridades. Si realmente estaba una disposición en seguir a Dios, si realmente había una fidelidad a Dios, si realmente habías podido tú ver a Dios personalmente, o solamente le seguías entre la multitud, o solamente le seguías por las condiciones de socialización, del bien que me hacen, etcétera, o si realmente había una disposición genuina, centrada, entregada, entera para servirle a Dios, sea en un momento difícil o un momento donde estemos tomando agua del oasis. Para saber cuáles eran tus prioridades. Y esto está revelando también, hermanos, las prioridades que nosotros tenemos. Esto hace revelar también y que Dios nos halle de una manera santos, una manera apartados, una manera no procediendo conforme al mundo, no procediendo, no procediendo conforme a los instintos de la carne, a los deseos de la carne, sino más bien procediendo en la confianza de Dios, procediendo en el temor de Dios, procediendo en la sabiduría de Dios, procediendo en la esperanza con Dios, procediendo en la fe con Dios y entendiendo que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. Entonces, hermanos, yo le pregunto, ¿por dónde Dios lo ha traído en este tiempo? ¿Por dónde Dios lo ha traído? ¿Por dónde Dios lo ha traído? ¿Cuál es la estrechez por donde Dios le está llevando? ¿Y qué es lo que está saliendo en su corazón? ¿Qué es lo que Dios está formando en nuestras vidas?
Y bueno, entendemos claramente que el propósito de Dios siempre es bueno. Dios nunca tiene malas intenciones. Dios nunca tiene malos propósitos, porque Dios no es malo y Dios no es tentado por el mal y Dios no tienta a nadie. Dice Joel 2:13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y lo digo por esto, y que se duele del castigo. Se duele del castigo. O sea, Dios no es un Dios tirano, que vamos a representarlo así en la mañana, que de repente se le ocurrió o está de malas y dice, bueno, entonces al hermano fulano lo vamos a meter aquí. Y bueno, y a los del planeta y aquí en este país vamos a meterlo en esta situación, etcétera. Y que ahora que quedaría bien un poquito de problemas para que se entretenga ahí un rato. Dios no es así, dice la Escritura. Dios se duele del castigo. Lamentaciones 3:33 dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente. ¿Y a qué se refiere, hermanos? Que no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. O sea, que no es nada más porque sí. O sea, sin causa, sin motivo, sin razón. Tal vez como cuando el padre de familia llega a la casa todo molesto y no le habla a la señora, no le habla al hijo. ¿Y por qué? Como decía una señora, dice, cuando llega mi esposo así, perdiste la carrera de caballos, ¿verdad? O sea, ya sé que cuando llega molesto así, o no le pagaron, perdió la carrera de caballos que apostaba, o etcétera, o sabe que algo anda mal allí. Y de esa manera dice que Dios no entristece voluntariamente. Entonces, hermanos, voy a leer Deuteronomio 8:14. Deuteronomio 8:14. Y eso concuerda muy bien con Romanos 8, que declara que todas las cosas proceden para nuestro bien, o sea, trabajan para nuestro bien. Y dice de la siguiente manera, Deuteronomio 8:14. Dice, no caigas en el orgullo, en la Nueva Biblia Viva, y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la esclavitud en la tierra de Egipto. Por eso ten mucho cuidado, no te olvides del Señor tu Dios, pues te condujo a través del desierto grande y terrible, habitado por víboras y escorpiones peligrosos, donde todo es árido y seco. No olvides que Él te dio de beber agua de la roca, que te dio a comer maná en el desierto, una especie de pan que antes te era desconocido. A lo largo del camino te probó y te humilló. Y la parte final que dice, con el fin de hacerte bien. Con el fin de hacerte bien. Porque no aflige ni entristece voluntariamente. Dios tiene un propósito. Y el propósito de Dios llevarnos a través del desierto, de Dios llevarnos a través de un desierto árido, un desierto donde hay víboras, un desierto donde hay escorpiones, en un desierto donde no hay agua, donde no hay pan, es para que nosotros pongamos nuestra esperanza en Dios y para que Dios nos haga un bien. ¿Y qué mejor bien? No confiemos en nosotros mismos. No confiemos en nuestra sabiduría. No confiemos, en nuestras propias ideas. Se cumplan los propósitos divinos. Se cumpla lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios quiere hacernos un bien.
Salmo 66:9 dice: Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Está hablando de un trato de Dios a la vida de las personas, a la vida de su pueblo. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Hermanos, porque Dios no aflige voluntariamente. No aflige voluntariamente. Dice: hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Gracias, Señor. Gracias por esto. Gracias por la estrechez. Gracias por el trabajo que tengo o que no tengo. Gracias por esta situación difícil con mi hermano espiritual. Gracias por esto, gracias por el otro, Señor. Porque a través de eso mi vida progresó, mi vida maduró, mi vida creció. Señor bendito, te doy gracias. Y dice el verso 13: entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Esa es la respuesta de un corazón agradecido, de un corazón que entiende los propósitos de Dios para nuestras vidas. La siguiente escena es la última. En Éxodo 16, verso 1 al 3 dice, Éxodo 16, dice de la siguiente manera: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, 2 meses y medio. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y el verso 3 dice: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Para matar de hambre. Bueno, y aquí hay una verdad que nos deja ver, y claramente la Biblia lo dice, que esa murmuración que los hijos de Israel estaban declarando, estaban manifestando prácticamente contra Moisés, o sea, literal, bueno, en un momento contra Moisés y contra Aarón, realmente no era contra Moisés y contra Aarón. Esas quejas, esas protestas, toda esa forma o esa manera de no someterse y esa manifestación que habla de que no querían pasar, de que no querían proceder por donde Dios los estaba llevando, toda esa queja y protesta no era contra Moisés. ¿Contra quién era? Contra Dios. Y lo dice Éxodo 17 más adelante. Perdón, Éxodo 16:8. Vamos a leerlo para que entendamos que toda molestia, que toda protesta que nosotros tenemos, ya sea porque algo no nos gusta, porque algo no nos parece, porque me pegó, porque me dijo, porque me hizo, porque no me parece, porque no me cuadra, porque no es como yo quiero, porque no es como yo pienso, no es como yo lo establecí, porque simplemente me causa un disgusto. Y nosotros lo manifestamos, y nosotros lo hablamos, y nosotros decimos: ¿y a poco así se va a hacer? ¿Y a poco de esta manera? ¿Y a poco así?
Y nosotros lo estamos diciendo y lo decimos a un hermano y lo dice usted a la familia, etcétera, como el uso del cubrebocas. ¿Y a poco todo el día voy a estar con este cubrebocas? ¿Y a poco todo el día? Y yo, ¿ahora por qué así? ¿Y ahora por qué así? Una protesta. Y el pueblo de Israel estaba protestando. Y toda esa protesta era una clara y abierta oposición a lo que Dios estaba haciendo. Así, de esa manera. Era una clara y abierta oposición de los hombres hacia el lugar donde Dios los quería llevar y hacia lo que Dios quería hacer en la vida de las personas. Vamos a leerlo en Éxodo 16:8. Dijo también Moisés, más adelante, claro: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. O sea, él ha oído vuestras murmuraciones que habéis murmurado contra él. Moisés no decía: ustedes con que están murmurando contra mí, que me están diciendo, que me están implicando. Dice: porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Vuestras murmuraciones no son contra nosotros. Las murmuraciones, las quejas, el reproche y toda cuanta cosa está saliendo de nuestra boca, de nuestro corazón, no son por causa de nuestros líderes, no es causa de los gobernantes, no es causa de que si China, de que si Estados Unidos, de que si el grupo de sanidad, el equipo etcétera, si el sistema de salud, de cualquier cosa que nosotros nos podamos quejar. Que si el carro está limpio, que si está sucio, que si está descompuesto, que si se ponchó la llanta, que si no hay luz, que si llovió, que no llovió, que la lluvia hizo que se fuera la luz y que ahora no voy a poder hacer esto, y etcétera. Toda queja que sale de nosotros en contra de los que nosotros tenemos arriba es una queja abierta en contra de Dios. Y parece ser que así no lo miramos. Parece ser que nos es fácil mirar las cosas y protestar tal vez. Y es que ahí se manifiesta el corazón que tenemos, el corazón insatisfecho, el corazón que no tiene paz, el corazón que no está pleno. Dice, y dijo Moisés a Aarón, dice: ¿qué somos? ¿Qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Él ha oído vuestras murmuraciones. Él escucha. Esa es una verdad clara, es una verdad tan clara, está escrita. Nuestras murmuraciones son en contra de Dios. Éxodo 17:2 lo dice de la siguiente manera: y altercó el pueblo con Moisés. En otra escena donde el pueblo de igual manera empezó a protestar, empezó a quejarse, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? E inmediatamente dice: ¿por qué tentáis a Jehová? O sea, sí, tú estás altercando conmigo, pero estás tentando a Dios.
Sí altercamos con las personas, pero estamos tentando a Dios. ¿Qué es lo que le molesta? Quiero preguntarle. De todas estas circunstancias, ¿qué es lo que le molesta? De las circunstancias que está pasando en su familia, ¿qué le molesta? ¿De qué se enoja? ¿De qué se fastidia? ¿De qué murmura? En el trabajo, su patrón, sus colaboradores, en la escuela, los compañeros, el catedrático, etcétera. ¿Qué le molesta? Y hermanos, termino con esto, voy a terminar leyendo 2 de Tesalonicenses 1:11. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Dice, recordemos que los tesalonicenses también en el contexto estaban sufriendo persecución, o sea, estaban pasando tribulación. Y luego el texto dice, por lo cual asimismo oramos, lo estoy leyendo otra vez, siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla, es la parte que usted puede subrayar, todo propósito de bondad. Dios tiene buenos propósitos y sus propósitos son buenos, y toda obra de fe con su poder. Esa es la oración del apóstol Pablo por los hermanos de Tesalónica. Las intenciones de Dios es que se cumplan todos los propósitos buenos que Él tiene para nosotros, y que se cumplan toda obra de fe con su poder. Voy a leer una parte de este libro que se llama, del autor Rick Warren, titulado Una vida con propósito. Lo voy a leer. En el capítulo 25, que está titulado Transformado por las tribulaciones, dice: muy a menudo la Biblia compara las pruebas con el fuego de un refinador de metales que quema las impurezas. Pedro dijo: estos problemas vienen para probar que la fe de ustedes es pura. Esta pureza de fe vale más que el oro. Está citando una traducción diferente a lo que nosotros usamos, una traducción diferente a la 1960. Continuó leyendo. A un orfebre le preguntaron: ¿cómo sabes cuando la plata está pura? Él replicó: cuando veo mi reflexión en ella. O sea, cuando la plata me refleja a mí. Cuando ha sido refinado, cuando veo mi reflexión en ella. Cuando ha sido refinado por las pruebas, la gente puede ver la reflexión de Jesús en usted. Santiago dijo: bajo presión, la vida de tu fe es forzada hacia afuera y muestra de qué está hecho. Versión Message en inglés, traducido claro al español. Y continuó, dice: ya que la intención de Dios es hacerlo como Jesús, Él lo hará pasar por las mismas experiencias que pasó Jesús. Esto incluye la soledad, la tentación, el estrés, las críticas, el rechazo y muchos otros problemas.
La Biblia dice que Jesús aprendió obediencia mediante el sufrimiento y fue hecho perfecto mediante el sufrimiento. ¿Por qué Dios ha de eximirnos de lo que permitió que su propio Hijo experimentara? Pablo dijo: pasamos exactamente por lo mismo que atraviesa Cristo. Si pasamos por tiempos difíciles con Él, entonces ciertamente nosotros pasaremos por los buenos tiempos con Él. Hermanos, y la intención y el propósito de este tiempo, de esta enseñanza, es que nosotros podamos entender, en primer lugar, que es imposible que no haya dificultades, que no haya estrechez, que no haya problemas. Dios los ha permitido, Dios nos está guiando, Dios nos está llevando propiamente y nos está llevando a través de ese valle de sombra de muerte. Y lo que debemos de entender es que Dios es el que lo ha planeado así, y que a Dios no se le está escapando ninguna de las cosas, y que Dios tiene propósitos para nosotros, y que el propósito final es hacernos un bien, perfeccionarnos, purificarnos, que nuestro carácter tenga una dependencia a Dios, una esperanza en Dios, y que nosotros nos podamos parecer al Señor Jesús. Es el propósito, hermanos. Recordemos, hermanos, los planes de Dios son buenos siempre. Son buenos. No alterquemos con Dios. No murmuremos en contra de Dios. No murmuremos por las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Dios tiene sus planes, y lo mejor que nosotros podemos hacer es que nosotros confiemos en Él, que nos dejemos moldear, que nos dejemos tratar, que Dios tiene planes y propósitos buenos y los ha de cumplir en nuestras vidas. Hermanos, que Dios les bendiga, que pasen buena tarde y vamos a orar. Padre bendito, Señor, tus propósitos, tus intenciones siempre para con los hombres, para con los hijos de los hombres, Padre bendito, han sido buenos, siempre, Padre bendito. Señor, de ti no está el hecho de hacernos mal. Tú no tienes intenciones malas. Tú no tienes motivos chuecos. Antes, al contrario, Señor, siempre has sido bueno. Eres bueno, tu carácter es bueno, santo, puro. Padre, pero bendito Dios, nosotros somos el problema. Nosotros somos los que tenemos una vista miope. Nosotros somos los que vemos más las circunstancias. Nosotros somos los que vemos de una manera diferente. Nosotros somos los que no podemos percibir el bien que tú quieres hacernos a través de las tribulaciones, el bien que tú quieres hacernos a través de las dificultades, Padre bendito, el bien que tú quieres mostrarnos a través de la disciplina, Padre bendito. Nosotros no lo podemos ver. Y lo que hacemos es murmurar, Padre, protestar, fastidiarnos, enojarnos, porque tal vez no queremos pasar la estrechez, bendito Dios. Nos resistimos, Padre bendito, a pasar por ese valle de sombra de muerte. Tal vez queremos la comodidad. Padre, pero a través de estos tiempos que estamos pasando, tú nos has mostrado y tú nos has hecho ver, a través de tu palabra que es verdad y es bendita,
Y es viva también, Padre, la realidad de las cosas. Señor del cielo, dice tu palabra, en el día del bien, goza del bien. Y en el día del mal, considera. Padre bendito, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Padre, que nosotros podamos considerar las cosas, que nosotros podamos considerar nuestros caminos, que nosotros podamos considerar nuestras sendas, que podamos considerar realmente lo más valioso, lo que tú quieres tratar, lo que tú quieres formar, lo que tú quieres renovar en nuestras vidas. Y podamos también ver como tú ves, Padre bendito. Mis caminos no son vuestros caminos, dice el Señor. Y es que ese es el problema que tenemos, Señor, la miopía, Señor, el astigmatismo en nuestros ojos, Padre bendito, que nos impide ver claramente conforme a la verdad, bendito Dios. Sin embargo, tus propósitos son buenos y buenos sobremanera, Padre bendito. A veces no lo podemos ver. Padre bendito, a veces no lo podemos percibir. Y pensamos de una manera distinta como la que tú piensas. Pero Padre bendito, dice que tú perfeccionaste al autor de la salvación a través de tribulaciones, Padre bendito. Lo que más interesa a ti, Señor, es nuestro carácter, nuestra vida interior, nuestro hombre interior, Padre bendito. No tanto como nosotros, como nos interesa el externo, Padre. Dice tu palabra, los hiciste llevar a través de un desierto y les hiciste padecer hambre, Señor, y pasar sed, Señor, con el propósito de hacerles saber que no solo de pan vive el hombre. No solo se debe cuidar el cuerpo. No está la prioridad en cuidar solamente el cuerpo, Señor bendito, sino de toda palabra. Señor, tu palabra es alimento para nuestra alma. Tu palabra, Señor, es la lámpara que alumbra en lugar oscuro, Padre bendito. Tu palabra, Señor, es, bendito Dios, es ese alimento, bendito Dios, para que nos mantengamos firmes. Te damos muchas gracias, Señor. Pedimos, Padre bendito, que aquellas personas que no tienen fuerza, les hagas llegar tu luz, Padre bendito, a su mente y a su corazón, para que ellos puedan ver que tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra, el que hizo el ojo, la mano, todo el cuerpo, Padre bendito. Y que en ti tenemos sanidad, en ti tenemos descanso, en ti tenemos paz, Padre bendito. Señor del cielo. Y sabemos, Padre, que tú te compadeces de cada uno de nosotros. Sobra decirlo y sobra pedirte, sin embargo, tú también quieres saber las intenciones de nuestro corazón. Ayúdanos a ser sobrios, Padre, en este tiempo que estamos atravesando. Ayúdanos a velar, Señor. Velar, Señor, por nosotros mismos. Padre bendito, ayúdanos a sostenernos, a plantarnos sobre la roca, Padre bendito. A ser sobrios, a ser prudentes. Señor, y de esa manera nuestra fe no se debilite
Señor, y nuestras vidas no enflaquezcan, sino al contrario, puedan estar, como dice el Salmo, Señor, 1, de aquella persona, de aquel árbol, Señor, que está plantada junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Bendito Dios, porque está fundado, Señor, porque está plantado junto a corrientes de agua. Señor, Padre bendito, gracias. Señor, queremos confiar en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Padre eterno, amén.